TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Bienvenidos a Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Un nuevo programa, este es el número 4 de una serie de programas que estamos realizando para informar a la población sobre los aspectos de lo que es la medicina oriental, la medicina tradicional china y otros aspectos de medicina alternativa con cierta evidencia clínica comprobada. Tenemos en nuestro programa también, como siempre, la asistencia de la excelente asistencia de Jenny de Bernardo. Adelante, Jenny, con tus preguntas. Hola, doctor, un placer con usted porque realmente esto es aprendizaje. Y ya empiezo a preguntar, ¿por qué a la medicina tradicional china escucho que a veces la llaman también medicina oriental? Realmente significa lo mismo. La medicina tradicional china surgió en China y luego se expandió a los países vecinos, a Japón, a Corea del Sur y otros países. Primero se expandió en Asia y luego de Asia se expandió a Europa y luego a las Américas. La trajeron acá a las Américas los inmigrantes chinos. La primera migración grande de chinos hacia la América Latina tuvo lugar en 1847, que fue a Cuba, y luego se expandió al resto de la América Latina, pero también la trajeron los inmigrantes chinos a Norteamérica. La medicina oriental es la misma medicina tradicional china, solo que como no solamente se practica en China, se practica originalmente en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam, en toda Asia, pues también se le llama medicina oriental. Incluso las universidades de medicina china en Corea del Sur le llaman medicina oriental. Pero es lo mismo, es el mismo sistema, el mismo principio, los mismos fundamentos, etc. ¿Y hay hospitales de medicina tradicional china? Sí, hay hospitales en los países donde se ejerce la medicina tradicional china de manera profesional y donde está incluido, donde forma parte del Sistema Nacional de Salud. En Estados Unidos nosotros, la medicina tradicional china está disponible a nivel profesional, incluso forma parte ya del Sistema Nacional de Salud, solo que parcialmente, porque no está integrada, de modo que no existen hospitales de medicina tradicional china en Estados Unidos, ni tampoco tengo entendido en ningún país de la América Latina, pero sí existen en la mayoría de los países de Asia y también Alemania tiene ya hospital de medicina tradicional china también. Lo que sí tenemos en Estados Unidos ya, principalmente los hospitales de primera línea, departamentos de medicina integrada o departamentos de lo que ellos le llaman en inglés Eastern Medicine, que es la medicina tradicional china o la medicina oriental realmente. Yo pienso que va a demorar un tiempo en que algún día podamos tener instituciones, o sea, hospitales más grandes de medicina tradicional china que simplemente un departamento de medicina integrada. Pero realmente sí, hay todos los países de Asia donde hay medicina tradicional china que forma parte de la salud, tienen hospitales de medicina tradicional china también. Doctor, ¿qué se entiende por medicina bioenergética? La medicina bioenergética es un término que abarca lo que es la funcionabilidad, o sea, no es la parte estructural
anatómica del cuerpo, sino la parte funcional. La medicina bioenergética es un término que tiene mucha aplicación, no solamente en la medicina tradicional china, pero también en la medicina convencional. Pero en la medicina tradicional china, la medicina bioenergética implica el uso del concepto de la biocirculación en el cuerpo. Además de la anatomía física, la parte orgánica estructural, el cuerpo está formado por un mapa, digamos, de circuitos integrados que son invisibles, que permiten un patrón de manifestación continua y forma lo que es, en forma de ciclos, forma lo que es la circulación bioenergética en el cuerpo, de manera muy similar a la circulación sanguínea. O sea, de la misma manera que en la circulación sanguínea tenemos la identificación de las arterias y las venas, también en la circulación bioenergética del cuerpo la identificamos como meridianos yin y meridianos yang, pero es una red continua de circulación continua en el cuerpo. Ese es el aspecto bioenergético de la medicina oriental. Frecuentemente, no muchos pacientes occidentales, aún los que reciben acupuntura, por ejemplo, ni tampoco muchos de los médicos convencionales entienden este concepto, porque no es parte de su cultura o parte de la preparación. Ajá. Pero doctor Land, si la medicina bioenergética es una ciencia que no se puede ver, ¿cómo entonces se puede probar que realmente hace lo que la medicina oriental sostiene que hace? ¿Cómo podemos saber si un tratamiento está siendo efectivo? Bueno, los meridianos no se pueden ver, son invisibles porque son un circuito muy parecido, por ejemplo, a los meridianos que existen o sea, que tenemos, que nos dan la situación geográfica de dónde estamos en el mundo, ¿no? Eso es en realidad, no es algo que uno puede cortar el cuerpo y verlo porque no existe, es más bien un mapa de circuitos, pero de la misma manera que la bioenergía o las fuerzas naturales funcionan en la naturaleza externa, funcionan en el cuerpo, en la parte interna del cuerpo. Desde ese punto de vista, no podemos olvidar que la medicina china tiene un origen milenario y desde ese punto de vista lo veían ellos en la época donde se formaron los principios que sostienen la medicina tradicional china. Por ejemplo, nosotros tampoco podemos ver el viento, lo podemos palpar, pero no lo podemos ver, podemos medir su fuerza, pero es invisible. Tampoco los meridianos del globo terráqueo se pueden ver, son invisibles, no tienen una estructura física, pero nos dan una ubicación de dónde están y también sirven para poder mapear, ¿no? Para poder localizar las corrientes de viento, las corrientes marinas, etc. Eso es básicamente un paralelo a lo mismo que los chinos fueron identificando y luego comprobando a través de ensayos, etcétera, y experiencia en trazar lo que es la biocirculación o la manifestación bioenergética en el cuerpo. Ese es el equivalente, pero realmente no es algo que se puede ver. Claro. ¿Y qué es la medicina funcional? La medicina funcional está basada se concentra o se enfoca en mejorar el funcionamiento del cuerpo más que la estructura. O sea, es una medicina enfocada a resolver el origen de las enfermedades y la funcionabilidad del cuerpo. En esto creo que coincidimos tanto la medicina convencional como la medicina tradicional china, donde sabemos que si mejoramos la funcionabilidad, a veces la enfermedad pues desaparece, porque la enfermedad muchas veces no tiene un solo origen, tienen varios orígenes. Muchos
síntomas o causas. Entonces, lo que es la medicina funcional se concentra o se enfoca en restaurar el funcionamiento fisiológico del cuerpo, más que en reparar la estructura. O sea, le da prioridad a que el cuerpo mejore la funcionalidad. Por ejemplo, si tenemos inflamación en una coyuntura, bueno, puede ser el origen, puede ser una enfermedad del sistema, lo que llamamos un artritis reumatoidea, por ejemplo, o puede ser degeneración de la coyuntura por sobreuso o por daño traumático, etcétera. Pero si restauramos, ayudamos a que esa coyuntura continúe funcionando y resolvemos la inflamación, etcétera, pues muchas veces la persona recupera la salud y prácticamente eso es lo que quiere la persona, poder seguir funcionando, poder seguir activo sin síntomas. Lo que es medicina funcional es más energético, más funcional que estructural, el enfoque, quiero decir. ¿Y veremos en un futuro no lejano nuevos métodos de medicina bioenergética? Creo que sí, creo que lo vamos a ver porque hay muchos avances que están sucediendo en tecnología, por ejemplo, en inteligencia artificial, etcétera, y todo eso no cabe la menor duda que va a posibilitar pues mucho más avance también en entender la bioenergía en el cuerpo, ¿no? El funcionamiento bioenergético del cuerpo, no cabe la menor duda. Y si hay otras opciones efectivas para resolver las enfermedades, ¿por qué todo el mundo usa la medicina convencional a la que estamos acostumbrados en Occidente? Bueno, eso me parece a mí que es un concepto, una idea un poco errada, porque las personas acá en Occidente a veces creen que el resto del mundo pues hace lo mismo que hacemos nosotros o utiliza los mismos métodos que hacemos nosotros, que utilizamos nosotros, y realmente eso no es así. En Asia y también en Oceanía, porque no solamente en Asia, por ejemplo, Australia tiene medicina tradicional china en su sistema de salud a nivel profesional, medicina oriental. Y hoy día, como dije, también Alemania y muchos otros países, nosotros tenemos la medicina oriental profesionalmente disponible en Estados Unidos. De modo que es un concepto, yo diría, un poco errado. También he escuchado a algunas personas decir, bueno, yo creo que usan la medicina oriental o la medicina herbaria porque no tienen medicina convencional disponible como la tenemos nosotros. Un error garrafal. Los hospitales y los centros de salud de Japón, de Corea del Sur, de China, etcétera, tienen exactamente lo mismo que tienen en cuanto a diagnóstico convencional, o sea, en cuanto a los adelantos de la bioenergía, de la ingeniería médica, tienen los mismos adelantos que tenemos acá. Equipos altamente tecnológicos, ¿no? Como altamente de alta tecnología, quiero decir, como la tomografía, el MRI, o sea, la resonancia magnética y you name it, o sea, cualquier procedimiento de alta tecnología que tenemos acá también lo tienen ellos. Es cuestión de que ellos, por cultura y también por beneficio, porque se ha comprobado que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas tienen más opciones de tratamiento, pero no solamente más opciones, sino mejores resultados. No es lo mismo si una persona tiene cáncer, recibir tratamiento exclusivamente tratamiento convencional que tratamiento integrado. No es verdad que tiene los mismos resultados. Tiene el tratamiento integrado con medicina oriental y medicina convencional,
provee al paciente mayor beneficio, no solamente en calidad de vida, pero también mayor probabilidades de ganarle la pelea a la enfermedad. Entonces, las personas tienen a veces ese concepto errado que en otros países pues usan la medicina herbaria porque no tienen la medicina convencional disponible, y no es así. Incluso en la formación del médico, un médico que estudia medicina convencional en China, en Japón, en Corea del Sur, en su currículum de formación también tiene la medicina herbaria. Eso no ocurre acá en Occidente, a pesar de que ahora, aunque no es mandatorio, sí es electivo, o sea, está disponible a nivel electivo en muchas escuelas de medicina en Estados Unidos también. Es un concepto errado que los demás pues usan lo mismo que usamos nosotros, no necesariamente. O sea que un hospital de la medicina tradicional china tecnológicamente es igual a los nuestros, con resonancia, tomografía, todo lo tecnológico. No solamente eso, también tienen salones de cirugía, etcétera, porque también hay un concepto errado sobre la medicina oriental. En Estados Unidos, por ejemplo, la medicina oriental está disponible, pero no incluye cirugía, aunque sí algunos procedimientos quirúrgicos pequeños como drenaje, etcétera, está dentro de la capacidad de un médico acupunturista, por ejemplo. Pero en medicina oriental también usamos cirugía en los hospitales en China, en Japón, en Corea del Sur, igual que la medicina convencional. Incluso el origen de la cirugía en medicina tradicional china es milenario. Tenemos en historia, por ejemplo, la historia o la vivencia de un médico famoso llamado Hua Tuo, que es el padre de la cirugía en China y el padre de la anestesia en China, que él se dio cuenta en su tiempo, ¿no? Hace muchos años, dándole un beberaje, y hoy día se piensa que ese era un compuesto de morfina al paciente, pues podía realizarle cirugías sin que el paciente tuviese dolor y sin que el paciente muriera. Hoy día los hospitales de medicina tradicional china tienen toda la tecnología moderna que existe también en un hospital de medicina convencional. Lo único que el tipo de medicina de repente es más orientado a la medicina tradicional china. Es correcto. La medicina herbaria. Sí, así mismo es. Incluso los hospitales que son netamente medicina convencional o medicina occidental, como queramos llamarle, en China y en Japón y en Corea tienen un departamento de medicina oriental, y los hospitales mayoritariamente o netamente de medicina oriental también tienen un departamento de medicina convencional, de modo que están muy integrados los sistemas allá. Bueno, esa fusión es perfecta para el paciente. Perdón, el paciente va a salir beneficiado porque va a tener lo mejor de las dos opciones. Sí, es correcto, y como dije anteriormente, los pacientes pues tienen no solamente más opciones, el médico también tiene más opciones, pero también mejores resultados para tratar muchísimas enfermedades, primordialmente o particularmente las enfermedades crónicas que requieren tratamiento a largo plazo, y los tratamientos convencionales a veces pues no resultan o tienen efectos secundarios muy severos, que como decimos a veces es más malo el tratamiento que la enfermedad. Entonces pues la medicina integrada ahí juega un papel extraordinario, fundamental para la recuperación del paciente. Usted hace un momentito hablaba del cáncer y le pregunto si ¿es mejor estrategia un tratamiento convencional que un tratamiento alternativo? No siempre.
Conozco casos que han empeorado o fallecido después de rehusar tratamiento convencional y usar remedios alternativos sin estudios científicos ni racionamiento clínico. Pero también recibir tratamiento convencional tampoco es siempre la mejor opción. He visto casos que mejoran y otros empeoran. El cáncer es como un laberinto, Jenny. El cáncer es yo siempre lo veo como un laberinto que hay que buscarle la puerta, la salida verdadera, porque hay muchos caminos engañosos que aparentemente dirigen a la salida y realmente no es así. Yo pienso que mi experiencia clínica y mi conocimiento me ha demostrado que realmente, o sea, mi conocimiento, quiero decir, adquirido, ¿no? Mi experiencia en tratar a los pacientes de cáncer, pues yo pienso que cada caso es único. Es importante hacer un análisis profundo y eso pues determinar si un tratamiento es adecuado para el paciente o no, sea de medicina oriental o medicina convencional. La respuesta a si un paciente siempre debe usar medicina convencional, la respuesta es no. Todo depende del estudio clínico del paciente, el estadio de la enfermedad y las circunstancias específicas de cada caso en cuanto a oncología, los pacientes de cáncer. Lo mismo en cuanto a medicina tradicional china. No siempre la medicina oriental es la mejor opción para el paciente. Hay que ver cada caso. Lo que sí está demostrado es que la medicina integrada pues consigue, con el uso de medicina integrada, el paciente consigue mejores opciones y también mejores resultados en cuanto no solamente a calidad de vida, sino a supervivencia también, a vencer la enfermedad. Los hispanos, ¿tenemos igual incidencia de cáncer que otras razas u otros grupos? Sí, de acuerdo a lo que dicen los estudios en Norteamérica, en Estados Unidos principalmente. Pero eso es muy controversial. Te explico el por qué. Los hispanos realmente no es una raza. Hispano es una denominación de cultural, no una raza. Entonces, es cierto que ciertas enfermedades son más, o que ciertos grupos étnicos son más prominentes a desarrollar ciertas enfermedades o son más susceptibles a ciertos tratamientos o a desarrollar ciertas condiciones de salud, etc. Pero el problema con esto es que hispano no es raza. El hispano es solamente una denominación cultural, porque puede haber un hispano de raza blanca, un hispano negro, un hispano mixto, un hispano asiático, etc. Eso es muy controversial. Yo en eso creo que es un error garrafal guiarse por los datos, por el sistema que se implementa o se usa en Estados Unidos en cuanto a la denominación de hispano, porque eso realmente no tiene aplicación clínica de uso práctico. Pero sí, como grupo, y yo pienso en esto, que es más determinante que la etnia racial en cuanto al grupo de los hispanos puede ser la cultura alimentaria, porque tienen también una incidencia alta en diabetes y en otras enfermedades crónicas como el cáncer. Pero a mí me parece que más que la etnia en esto de hispanos, pues influye mucho la cultura alimentaria, ¿no? Con cómo se alimenta, y es realmente no es muy saludable, y esto prácticamente en casi todos los países que yo los conozco, casi todos los países latinos, bastante bien. Y realmente la cultura
alimentaria deja mucho que desear. Yo creo que en eso se basa más lo que son los estudios de incidencia de ciertas enfermedades más prominentes en el grupo hispano que en otros grupos, pero no realmente en hispanos como raza, porque tal cosa no existe. O sea que si tuviésemos una alimentación más adecuada, evitaríamos muchos problemas crónicos. Claro que sí. Pero en esto específicamente, en esa pregunta, en Estados Unidos, pues para estudios estadísticos, etcétera, se usa el estudio de los grupos étnicos en cuanto a determinar cuáles son las enfermedades más prominentes en ciertos grupos. Y ahí, pues la clasificación de hispano como raza no tiene aplicación clínica, no sirve eso. A pesar de que el americano muchas veces lo usa en clínica, pero no tiene uso, es incorrecto. Sí, yo no conocía la raza hispana hasta que me preguntaron a mí si en las razas una de los ítems era hispano. Y me choqueó un poco porque yo no lo conocía como raza, pero bueno. Pero en el caso de la medicina, esto tiene una implicación mayor porque puede causar pues errores grandes en cuanto a tratamientos, etcétera, y eso no tiene, como decimos, en Estados Unidos somos el país más adelantado técnicamente y más rico del mundo, pero realmente no todo es lo mejor del mundo. Creo que eso es un error garrafal, un error de tercer mundo en medicina. Perfecto. Doctor, ya llegó el momento de que hagamos una pausa y después le sigo haciendo preguntas. Con mucho gusto. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.